Verano, calor, hiatus de One Piece. Nada puede ir a peor. Aprovechando este hiatus del manga, este parón de un mes, he decidido subir las 3 teorías que más me han gustado de estos últimos meses en un solo vídeo. Es por eso que hoy vamos a hablar sobre Kid, sobre su regreso en la historia, sobre Cross Guild y la escapatoria de Doflamingo en la prisión de Impel Down, y por último sobre el poder de Im y un nuevo estilo de frutas del diablo. Así que para no alargarlo más, deja tu like para apoyar el canal, comenta para hackear el algoritmo de YouTube y comencemos. Kid y su regreso a la historia. En la actual generación de piratas, Luffy y Barbanegra son los únicos que han logrado destacar y ganarse el título de supernovas. Los demás eran puro humo, porque en comparación con los piratas más poderosos de la generación anterior como Kaido, Big Mom, Shirohige y Shanks, su fuerza palidece en comparación. Estos monstruos infundían temor en el mundo durante años, y ninguno de los otros supernovas, aparte de Luffy y Teach, han logrado emular esa sensación. Recientemente Shanks ha hecho desaparecer a la tripulación de Kid, y Barbanegra ha hecho lo mismo con Law. Los otros supernovas que aparecieron en Wano no lograron hacer nada demasiado importante. De hecho, Hawkins parece ser el único supernova que ya está muerto. Sin embargo, ¿no debería la peor generación ser la más poderosa para cambiar el equilibrio que actualmente rige el mundo de One Piece? Hoy me gustaría compartir mi opinión sobre todo lo que está sucediendo en el mundo y cómo creo que la peor generación volverá a destacar y cómo finalmente los supernovas reemplazarán a la generación anterior. El final del capítulo 1079 ha sido quizás el acontecimiento más importante desde Wano. Eustass Kid y su tripulación han sido completamente derrotados por Shanks y los gigantes. Pero ¿es este realmente el final de Kid? En este vídeo vamos a considerar todas las posibilidades. Es importante destacar que Shanks estaba a punto de aceptar un duelo individual contra Kid, pero su habilidad para ver el futuro le permitió visualizar que Kid estaba a punto de asesinar a los aliados de su flota. Incluso le preguntó a Kid si se había recuperado de sus heridas en Wano, ya que consideraba que era una falta de respeto luchar contra alguien que no estaba completamente recuperado. Este hecho ilustra el profundo respeto que Shanks tiene por Kid como una de las principales figuras de la nueva era, a punto de reprender a su propia tripulación por subestimarlo. Este gesto se relaciona con lo que Shanks expresó al final de Wano y su apuesta por Luffy y la peor generación para liderar la nueva era. Shanks desea que triunfen, especialmente Luffy, y por esta razón estaba dispuesto a enfrentar personalmente el desafío de Kid, demostrándole así su respeto. Sin embargo, todo cambió cuando su habilidad para ver el futuro reveló que Kid planteaba atacar a sus aliados, lo que conecta con algunas citas del capítulo 1. Sí, lo habéis escuchado bien, con el capítulo 1 del manga. Como Shanks explica en el capítulo 1, él es capaz de tolerar los insultos personales, pero no permitirá nunca que sus amigos sean lastimados, y cualquiera que amenace con una arma o provoque una pelea debe estar dispuesto a enfrentarse con las consecuencias, incluso la muerte. Para entender mejor su código moral podemos analizar su aparición al final de Wano. Shanks estaba dispuesto a aceptar cualquier desafío y considera que defender este código pirata es un deber. Como evidencia, siempre ofrece una advertencia o un ultimátum a aquellos que lo desafían, o se rinden o se arriesgan a perder la vida. Lo que inicialmente me llamó la atención de esta situación fue que Shanks destruyó el barco de los piratas de Kid, pero no utilizó una fuerza letal contra Kid para matarlo. En su lugar, Shanks lo hirió lo suficiente como para dejar cicatrices y dejarlo inconsciente. Pero ¿por qué tomó esta decisión y no acabó con su vida? La hoja solo corta cuando quien la maneja así lo desea, lo que sugiere que Shanks decidió conscientemente dejar a Kid con vida. Su intención parece no haber sido matarlo, sino más bien enseñarle una lección severa y hacerle enfrentar la realidad, algo que Kid parece no haber aprendido de sus experiencias en Wano. En un solo movimiento, Shanks castigó la arrogancia de Kid y lo obligó a regresar al punto de partida. Básicamente, los piratas de Kid deben volver a empezar de nuevo. De hecho, se trata de la misma lección que Luffy aprendió en Marineford. A pesar de su ambición por enfrentarse a enemigos fuertes sin vacilar, la falta de fuerza de Luffy lo hizo retroceder ante la gran mayoría de oponentes en la guerra. Por lo tanto, aunque Shanks no mató a Kid intencionalmente, ¿esto significa que es el fin de la carrera de Kid? Personalmente no creo que sea así. Oda está presentando esta situación como un paralelismo a la derrota total de los sombreros de paja en Sabaody. Incluso la presentación de los cuadros de texto es idéntica. Este paralelismo sin duda está diseñado para hacernos comprender el impacto que esta monumental derrota tendrá en Kid, y evidentemente también en los miembros de su tripulación. Es cierto que Kid tiene que comenzar desde cero en su entrada a Nuevo Mundo, pero si la serie se acerca a su final, ¿cómo puede Kid recuperar su posición en tan poco tiempo? Porque sí, los Mugiwaras tuvieron 2 años para recuperarse, pero Kid tiene el tiempo límite. Creo que Oda ya nos dio una pista. Hay 2 bandos. El primero es el hombre marcado por las llamas, quien posee información crucial para obtener los poneglyphs del camino.
Kit ha perdido todos sus poneglyphs, por lo que necesita un atajo para recuperarlos o encontrar una alternativa. El hombre marcado por las llamas tiene la información que necesita Kit. Si Kit logra encontrarlo, pues recuperará su posición en el nuevo mundo y volverá a ser una amenaza para sus rivales. La especulación sobre la identidad de este hombre marcado por las llamas gira en torno al Jaguar de Saul, quien se cree que posee información valiosa que Kit necesita para recuperar su posición en el nuevo mundo. Aunque Saul sobrevivió al incidente de O'Hara, actualmente se encuentra escondido para proteger la investigación de la isla. Entonces, ¿cómo puede Kit localizar a Saul? Una posible opción podría ser a través de Buggy. Azur-Deen, quien trabajaba para Buggy y conoce a Saul debido a su tiempo en Elbaf, podía proporcionar la información necesaria para encontrarlo. Aunque Buggy no tiene reparos en vender a aquellos que lo traicionan, como lo hizo con Azur-Deen cuando se unió a Luffy, si Kid puede persuadir a Buggy para que lo ayude, podría acelerar su búsqueda del hombre marcado por las llamas y recuperar los poneglyphs del camino. No es una coincidencia que Oda haya creado las condiciones para que Kid eligiera a Buggy como su objetivo. Al final de la saga de Wano, Kid declaró abiertamente que reconocía a Luffy como un Yonko, pero lo que más le enojaba y consideraba ilegítimo era que Buggy lo fuese. ¿Qué beneficio obtendría Kid al obtener esta información mientras es protegido por Saul? Pues que esta información contiene las investigaciones de O'Hara y mucho más, incluyendo la última de las armas antiguas y el nombre real del reino antiguo. Si Kid logra obtener esta información, será una gran victoria para él, porque con esto no solo recuperaría su estatus actual, sino que además lo mejoraría. Sería un pirata mucho más peligroso de lo que es ahora. Además, también existe la posibilidad de que Kid también obtenga información sobre las otras dos armas antiguas, y esto es gracias a Caribou. Este personaje ha conseguido información sobre Plutón y Poseidón y está dispuesto a venderla a alguien. Si bien se ha sugerido que Big New Morgans podría ser su comprador, es posible que otro personaje acabe adquiriendo esta información valiosa. Es importante mencionar que Oda dejó abierta la posibilidad de que Caribou se una al grupo de Kid durante la saga de Wano. Este escenario también podría estar conectado con la aparición de Kid durante la saga de Punjazar. En una escena, mientras presenciaba la demostración del arma de Caesar, Killer le preguntó si estaba interesado en las armas de matanza. Kid respondió que no lo estaba, pero aún así, tener información sobre las tres armas antiguas serían de gran valor. De hecho, si Kid lograra obtener esta información, se convertiría en la mayor amenaza del nuevo mundo. Resulta curioso que esto también resolvería la necesidad de Kid de una nueva nave, y estaría relacionado con otra cita importante del capítulo 1. Y ahora es el momento más importante para mí de esta teoría. En el capítulo 1, Beckman declaró que si querías enfrentarse contra ellos, más te valía tener un acorazado. Es por eso que Kid podría desafiar nuevamente a Shanks, pero esta vez estaría mejor preparado, y podría incluso poseer una o todas las armas antiguas. A pesar de esto, el futuro de Kid aún es incierto, y puede depararle muchas más sorpresas. Desde su presentación en la serie, Kid ha dejado claro su odio hacia los nobles, y su deseo de derribar el orden establecido del gobierno mundial. Es por eso que creo que Oda lo ha elegido como un personaje central junto a Luffy durante la celebración del Festival del Fuego. Además, los fuegos artificiales que explotan detrás de ellos podrían simbolizar la vigilancia de Im sobre ellos. Aunque esto puede parecer una fumada, creo que la escena final de Wano sugiere que el misterioso segundo cartel de búsqueda que tiene Im en el capítulo 906 del manga puede estar dirigido a Kid. Es posible que Im tenga información sobre Kid que aún desconocemos, lo que lo colocaría en su radar. Es posible que Kid pueda enfrentarse a Green Bull en algún momento, ya que al ser Kid de un país no afiliado al gobierno mundial, cerraría el círculo de las palabras que dijo Green Bull en Wano. Debemos poner en su lugar a las naciones no afiliadas como la suya. El orden es lo que mantiene la vida en marcha y el prejuicio es lo que garantiza la estabilidad. Sería interesante ver la dinámica de poder entre ellos, representando la naturaleza versus la tecnología, y Kid tendría un motivo para pelear contra alguien con la filosofía de Green Bull. Además, sería una forma natural de explorar el pasado de Kid. En conclusión, no creo que este sea el final de Kid, y creo que tiene la oportunidad perfecta para recuperar su importancia e incluso superarse a él mismo. Después de este pedazo de teoría, la cual la veo posible, pasemos ahora a hablar sobre una posible fuga de Doflamingo de la prisión de Impel Down. En las próximas semanas, Doflamingo escapará de Impel Down. En el día de hoy hablaremos sobre una de las preguntas más grandes del mundo de One Piece, específicamente qué sucederá con Doflamingo después de su captura en Dressrosa. Desde que Doflamingo fue capturado al final de Dressrosa, la gente se pregunta si escapará o no de la que recordemos que es la prisión más segura del mundo. Sin embargo, otros nakamas no consideran que no escape de la prisión, sino que cuándo ocurrirá este movimiento. Dan por hecho que en algún momento tendrá que escapar, por lo que vamos a considerar las posibilidades reales que existen en cada una de las opciones. Lo primero que me parece importante de analizar es lo confiado que parecía Doflamingo cuando fue capturado. En lugar de estar
estar preocupado o incluso enojado, simplemente advirtió a Tsuru que eliminarlo sería un grave error. Recordemos que él llevaba las riendas de los personajes más poderosos de este mundo. Lo siguiente que llama la atención también es que además Doflamingo pide un periódico diario para no aburrirse. A primera vista esto es solo para que pueda mantenerse al día con lo que está pasando en el mundo, pero también podría ser una manera interesante de conseguir mensajes desde dentro y fuera de Impel Down. Si es posible que Doflamingo realmente esté recibiendo mensajes desde dentro o fuera de Impel Down, entonces esta información ayudaría a Doflamingo en el momento que él decida hacer su movimiento de fuga. Esto nos lleva a la siguiente pregunta: ¿quién le ayudará a escapar de la prisión? Porque evidentemente solo es muy complicado, por no decir prácticamente imposible. En primer lugar, consideremos a las personas que también están encarceladas en Impel Down y que podrían ayudar a provocar otra fuga masiva. Evidentemente yo sé que ahora todo el mundo estaréis diciendo: Bon Clay está en la prisión, también debe escapar, seguramente pues van a hacer un mutuo acuerdo o algo para escapar los dos juntos. Vale, pues vamos a analizar este caso. Desde que se quedó atrás, Bon Clay después de la última fuga ha sustituido a Ivankov como reina del nivel 5.5. Si se produce otra fuga, parece inevitable que Bon Clay se entere y se involucre. Es probable que aún tenga acceso al equipo de vigilancia robado que Ivankov instaló cuando fundó el nivel 5.5. Curiosamente, en este nivel los presos de este nivel intermedio también pueden leer periódicos, tal y como pudimos ver. Por lo tanto, estos también podrían pasarse información con el propio Doflamingo. Esto parece que podría ser relevante para el desarrollo del nuevo plan de fuga. Sin embargo, yo dudo esta posibilidad, aunque debemos tenerla en cuenta. Me refiero, creo que Bon Clay y a lo mejor estos equipos de vigilancia sí que tendrán cierta importancia para poder fugarse, pero no creo que sea la fuente principal de fuga. Creo que habrá otro factor externo que ahora después os comentaré. Algo que debemos recordar es que Doflamingo tiene a su tripulación encarcelada al igual que él, por lo que Impel Down debe estar más preparada que nunca, porque lo más lógico es que si alguien de estos logra escapar y reunir a sus nakamas, puede provocar la segunda fuga masiva de la cárcel de Impel Down, esta vez con Aníbal como alcalde de la prisión. Si Doflamingo intenta escapar, es casi seguro que liberará a los miembros de su tripulación que también están encarcelados ahí. Esto sería claramente un paralelismo casi directo con lo que hizo Crocodile. La tripulación de Doflamingo ha sido mencionada durante el arco de Head y se ha dicho que todos están encarcelados en esa prisión. Parece probable que esto alude indirectamente a que escaparán en un futuro próximo. El típico foreshadow de Oda. Pero este caso nos responde con quién escapará Doflamingo, no el cómo escapará, que esto es muy importante. Otra opción que se os puede ocurrir es que este tenga la ayuda de los guardianes de la prisión, y realmente es posible que Doflamingo consiga ayuda de los propios guardias, teniendo en cuenta sobre todo la anterior posición de poder de Doflamingo. Evidentemente no sería nada sorprendente que ya tuviera gente dentro la cual pensara como él y que querría ayudarle a escapar para así unirse a él, o al menos para sentirse bien con haber liberado al Joker. Curiosamente hay un detalle que solo aparece en el anime, y esto pasa durante el episodio 430, en el que un grupo de guardias está jugando las cartas y uno de ellos saca la carta del Joker. Es complicado decir que esto signifique algo en particular, pues estamos hablando de una escena del anime no creada para el manga, pero parece un guiño digno de los que hace Oda. En teoría bastaría con que un guardia robara las llaves de las esposas de Doflamingo para que éste pudiera escapar. A partir de aquí todo dependería de Doflamingo, pero teniendo en cuenta su poder y su fruta del diablo sobre todo, realmente no le veo mucha complicación, pues el propio Doflamingo podría tomar el control de la sala de control con sus habilidades de su fruta del diablo y salir de Impel Down junto a sus nakamas a petición de los propios carceleros de Impel Down controlados por Doflamingo, mientras en la cárcel todo sería un caos, los presos matándose entre ellos siendo marionetas de los hilos de Doflamingo. Sin embargo, aunque esta opción personalmente me gusta muchísimo, pasemos a hablar sobre otra idea que es probablemente la teoría que más fuerza tiene en estos momentos, la idea de que Cross Guild asaltara Impel Down y por ende liberaría a Doflamingo. Y por favor, es ahora el momento de que cogéis la pantalla, os la enchuféis en la cabeza y por favor, estad atentos porque es una maldita locura. El objetivo real de Cross Guild para asaltar Impel Down puede ser el de rescatar a Weevil a petición de Bucky. Por lo tanto, que Cross Guild entrara a la prisión seguiría siendo una oportunidad para escapar para Doflamingo. Sin embargo, ¿por qué Cross Guild debería rescatar a Weevil? Existe la teoría que dice que Bucky puede contratar a Cross Guild y darles un contrato para ir tras Grimble. Recordemos que Cross Guild necesita dinero para poder continuar operando. Por eso, si Bucky ofrece mucho dinero como pago prometido, Bucky también podría incluir en este contrato el rescate de Weevil en el precio. Y ahora mismo os estaréis preguntando, ¿de dónde va a sacar tanto dinero para que Cross Guild haga un movimiento tan arriesgado como es ir
atrás Green Bull y además infiltrarse en Impel Down. Pues Bucky nos ha hecho saber que ella tiene la herencia de Barba Blanca. Si esto es real y se lo entrega a Cross Guild, solucionaría el problema económico de la fundación y además Crocodile podría vengarse con esta herencia por su derrota contra el emperador hace tantos años. Si esto ocurriera, que es una de las posibilidades más probables, Doflamingo podría unirse al Cross Guild. Esto significaría que 4 de los 5 antiguos señores de la guerra que aparecieron durante la ejecución de Roger en el capítulo 0 estarían ahora aliados. Esta situación podría llevar a un reencuentro entre Crocodile y Doflamingo, y a recordar la escena en la que Doflamingo pidió a Crocodile que se uniera a él durante el arco de Marineford. Sin embargo, como esta vez la situación sería al revés, ¿se uniría Doflamingo a Crocodile y por lo tanto al Cross Guild? Pregunta que me gustaría que respondierais en los comentarios. Pero Nakamas, esto no acaba aquí, tenemos que explorar más curiosidades sobre cómo puede escapar Doflamingo. La última posibilidad a considerar sobre quién podría ayudar a Doflamingo a escapar de la prisión es el propio gobierno mundial. Doflamingo ya les advirtió de que se arrepentirían de haberlo encerrado, y si nos lo paramos a pensar puede que sea lo más cierto. Sabemos que al parecer enviaron a un asesino para acabar con él. Puede que esta sea la posibilidad más simple y extravagante, pero es realmente posible y quizá incluso probable que el gobierno mundial le acabe liberando. Si no pueden matarlo, entonces Sim podría pensar que es mejor mantener a Doflamingo de su lado para que el secreto que conoce permanezca en secreto. Teniendo en cuenta cómo podría escapar Doflamingo y quién podría ayudarle, es hora de pensar cuándo ocurrirá este acontecimiento. Dado que Doflamingo se mantiene al corriente de las noticias del exterior, parece que está esperando un momento determinado para escapar. Pero, ¿cuál creéis que puede ser ese momento? Personalmente creo que el momento que Doflamingo está anticipando es el momento en el que Im se revele al mundo como la persona que es. Y esto es exactamente lo que puede que Oda esté preparando para el final del arco de Head, una de las mayores revelaciones de One Piece que va a romper internet. La existencia de Im puede que dentro de muy poco sea expuesta al mundo, y creo que este debe ser el momento que Doflamingo está esperando para volver a hacer su aparición en el mundo, y la manera que la hará será a partir de las 3 situaciones planteadas anteriormente. Creo que es inevitable que Doflamingo escape, y hay muchas formas viables de que esto ocurra. El escenario que más me gustaría ver es el de Doffy uniéndose a Cross Guild. Todo este revuelto en Impel Down, el cual creo que es inminente, tengo la esperanza de que también será útil Bon Clay, y que esta será la única probabilidad que tenga para dejar Impel Down y reencontrarse con Luffy en la guerra final. Nada, Nakamas, yo creo que esta teoría os debe de haber convencido demasiado. Personalmente le veo potencial para volverse canon. Ya por último, pasemos a hablar sobre Im y su fruta del diablo. Nakamas, están pasando cosas. El arco de Head está siendo una maldita locura, y es que por fin estamos viendo el poder de Im, el Gorosei, y ya queda menos para que se nos revele el significado de la Di y lo que pasó durante el siglo vacío. Os lo dije en el vídeo de ayer, estamos entrando en los arcos finales, porque sí, estamos en la saga final de One Piece. La verdad que con estos últimos capítulos me dan ganas de leerlos en streaming, para así poder comentarlos con vosotros, pero no lo hago porque me da miedo el tema del copyright aquí en YouTube, por lo que os recomiendo seguirme en la plataforma morada, donde comenzaré a reaccionar a los capítulos por ahí, además de hacer varias cositas y locuras en directo. Este último capítulo ha roto internet y he estado viendo muy buenas teorías, una de las cuales habla de un nuevo estilo de las frutas del diablo, las cuales son usuarios Imu el Gorosei, por lo que si queréis enteraros de todo esto, este es vuestro vídeo. Desde el capítulo 1085 del manga de One Piece ha surgido una incógnita en la mente de todos los espectadores. ¿Qué frutas del diablo poseen Imu y el Gorosei? A lo largo del tiempo han surgido numerosas sugerencias interesantes y creativas, pero en lugar de intentar identificar las frutas del diablo en particular que podrían tener, lo cual sería básicamente tirarse un triple porque no tenemos ni idea y eso lo va a decidir el propio Oda, prefiero centrarme en la naturaleza de estas frutas malignas. ¿De dónde han salido estas frutas? Porque sí, creo que estas frutas del diablo son de una naturaleza totalmente diferente a las que hemos visto hasta el momento. Son frutas del diablo corruptas. Pero para ello debo explicaros de dónde sale toda esta idea, por qué son frutas de una naturaleza distinta y por qué estoy diciendo que son frutas corruptas. Si las frutas del diablo son usualmente hechas de los sueños o deseos de la gente, como Vegapunk nos dijo recientemente, entonces ¿qué pasa cuando estas frutas se hacen a partir de las pesadillas de la gente? ¿Puede realmente esto pasar? Es decir, recordemos que la frase de Vegapunk de que las frutas del diablo son usualmente hechas de los sueños o deseos de la gente es una teoría del propio Vegapunk, por lo que no puede ser la única manera para crear una fruta del diablo. Personalmente creo que Vegapunk no se confunde con su teoría, pero también creo que no solo existe esta manera para crear una de estas frutas del diablo. Teorías recientes de tanto Typical Joe como de Phantom Straw 5 sugieren que hay un mal mucho mayor en One Piece, una fuerza maligna que inspira todo el mal. En esas teorías se sugiere que podría ser posible que los creadores de las frutas del diablo se dejaran llevar por su libertad creativa y accidentalmente acabaran creando
creando la manifestación del mal, algo que considero que es obvio. En cualquier momento durante la creación de las frutas del diablo es normal que alguien o un grupo de personas usara esta creación para hacer el mal, y esto es lo que pasó. Y es que estas teorías no son simplemente una idea sin más, sin nada que apoyarse, sino que estas se inspiraron en un detalle muy curioso del arco de Alabasta, un tapiz en la cripta real que parece representar el sellado de una criatura parecida al diablo. Y esto ahora no suena tan extraño después de lo que hemos visto en este último capítulo. Me he visto una teoría de Sergio de The Last Zoan que comentaba que, si os fijáis, Imu hace un ataque que tiene como una flecha, y esto básicamente representaría a lo que es el diablo. Dada las recientes revelaciones sobre Lily y la familia Nefertari, parece muy probable que este tapiz sea muy relevante para la historia, y posiblemente en un futuro todo esto coja forma y se nos explique junto a la revelación de todo lo que pasó durante el siglo vacío. Este tapiz creo que representa la manifestación o encarnación del mal, frutos del diablo hechos a partir de las pesadillas y no de los sueños. Si esto es cierto, entonces veo muy probable que Imu y los Gorosei hayan corrompido de alguna manera u otra sus frutas del diablo, y que estas estén hechas a partir de pesadillas. Es decir, estamos hablando de que ahora tendríamos dos frutas o dos estilos de frutas del diablo, unas hechas a partir de los sueños y otras creadas a partir de las pesadillas. Esto nos lleva de nuevo a Skypiea, el famoso arco el cual está lleno de misterios sin resolver. Y es que existe una viñeta la cual en él nos dice lo siguiente: es el terror que Dios encarna. Es decir, es como si ese miedo es algo que Dios representa o personifica, como si Dios se convirtiera en ese miedo, como si Dios se vistiera de monstruo o se volviera una sombra aterradora. Con todo esto podemos suponer que evidentemente esta es la naturaleza de la fruta del diablo de Imu, la fruta de la pesadilla, capaz de conjurar y manifestar los miedos más profundos y oscuros de todos los que lo contemplan. De hecho, en este último capítulo, Sabo dice una frase que me parece curiosa de analizar: jamás imaginé encontrarme con algo tan infernal aquí en el cielo. Mientras vemos la manifestación de lo que podemos suponer que es el poder de la fruta del diablo, nunca mejor dicho, de Imu. Esta fruta permite a Imu hacer exactamente lo mismo que le permite hacer la Hito Hito no Mi modelo Nika de Luffy a Luffy, pero a diferencia de este último, Imu es el demonio, la contraparte de Luffy. Por eso resulta tan apropiado que el aspecto demoníaco de Imu se parezca tanto a No Face del viaje de Chihiro. No Face se basa en el yokai, fantasmas sin rostro que adoptan formas humanoides, y de los que se dice que invocan el miedo y se asocian a las pesadillas. Esto encajaría con que Mu significa vacío o nada, un concepto muy utilizado en el género de terror. Ya para ir acabando con el vídeo, quiero decir que los Gorosei muy seguramente han corrompido las frutas del diablo, transformándolas en entidades asociadas con pesadillas y miedos en lugar de sueños y deseos. Es posible que el mismo Imu sea la fuente de esta corrupción y que este posea la fruta del diablo original, la fruta del vacío, representante de las pesadillas. Si esta hipótesis resulta ser cierta, podría explicarse por qué estas frutas, que de otro modo serían conocidas como frutas del sueño, han sido denominadas como frutas del diablo, porque sencillamente son una manifestación del poder del diablo. Recordemos las palabras de Enel: no es a Dios a quien la gente teme, es el terror que Dios encarna. Después de lo que hemos presenciado hasta ahora, no estoy seguro de si el Gorosei posee una fruta del diablo. Sin duda, debido a su rango, deben ser extremadamente poderosos. Sin embargo, en este último capítulo me inclino a creer que solo hemos presenciado el poder de Imu. Todas estas manifestaciones aparentemente provienen de su fruta del diablo, por lo que todavía nos queda por ver el poder del Gorosei. Además, tengo una pregunta adicional para vosotros. Siempre he considerado que Barba Negra sería el enemigo final de Luffy, pero al ver el diseño de las sombras y el ataque de Imu me surgen más dudas. Ahora considero muy posible, de hecho no me desagrada en absoluto, que Imu se convierta en el enemigo final, pues considero que es la contrafruta, la otra cara de la Hito Hito no Mi de Luffy. Por eso la pregunta que os quiero hacer es: ¿quién creéis que será el último rival de Luffy? Supongo que para convertirse en el rey de los piratas su rival será Barba Negra, pero luego tendrá que derrotar a Imu si quiere acabar con lo que realmente significa ser el rey de los piratas, lo que Roger no pudo llegar a cumplir. Pero bueno, Nakamas, que leo vuestras opiniones en los comentarios. Muchas gracias por todo, Nakamas, espero que os haya gustado mucho esta recopilación de teorías. Dejar vuestro like, un comentario, suscribiros que estamos a punto de llegar a los 50.000 Nakamas, y hasta la próxima. Adiós.